Buenos días, feliz sábado. Aquí estamos, un día más, pasando este tiempo de confinamiento y como no, pues acudiendo a la palabra de Dios en busca de ayuda, de consuelo y de fortaleza. Me alegro de saber que estás al otro lado. Sabes, ninguno de los escritores bíblicos, incluido el apóstol Pablo, el que más porcentaje del Nuevo Testamento pues escribió, supo nunca lo que era una pandemia de coronavirus. No supo nunca tampoco lo que era el COVID-19. Sin embargo, eso no quiere decir que no conociera lo que era el sufrimiento y el aislamiento. Él sufrió muchos peligros. Peligro de muerte, sufrió naufragios, acechado por ladrones en los caminos, pudiendo ser asaltado. Su vida estuvo al límite de ser azotado hasta la muerte en dos ocasiones. En dos ocasiones recibió 49 latigazos y eso era porque el límite para que la vida terminara estaba estimado en que eran 50 latigazos, entonces él recibió 50 menos 1, 49 latigazos en dos ocasiones, así que estuvo castigado hasta el extremo de morir. Y además supo también lo que era estar confinado en una casa. No como tú y yo estamos confinados con nuestras familias, con nuestras personas que amamos a nuestro alrededor. Algunos también están solos, pero él estaba con un enemigo, encadenado a un soldado romano. Alguien que no le cuidaba, alguien que no trataba de atenderle ni de hacer más llevadero su tiempo de aislamiento, su tiempo de prisión, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, estaba allí para simplemente asegurarse de que él estuviese encadenado. Sin embargo, y admiro a Pablo por esto, había una cosa que él valoraba por encima de todo y que tenía en cuenta, tenía en su mente siempre. Y es que Dios había mostrado su amor por él al entregar a su Hijo Jesucristo y se gozaba en las implicaciones que esa entrega tenía. Eso le llevó a escribir en la carta a los romanos lo siguiente. Voy a leer en la carta a los romanos en el capítulo 8 y lo haré a partir del versículo 31. Dice el Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo tenía claro que ya había recibido el mejor regalo y lo había recibido de parte de Dios, que era el Evangelio de Jesucristo. Dios entregó a Jesucristo por amor al hombre, por amor a ti y por amor a mí. Y si Dios había sido capaz de hacer ese gran sacrificio de entregar lo que más amaba, su Hijo, por ti y por mí, ¿cómo no iba a hacer más? A darnos todo lo que necesitemos, a darnos todo aquello que Dios considere importante para nosotros y para nuestro bienestar. Por supuesto que sí. Pablo estaba seguro de eso. Y esa seguridad es la que le lleva a decir en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y culmina con el versículo 38, en el que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Nada ni nadie podría separar a Pablo, nada ni nadie puede separarte a ti, nada ni nadie puede separarme a mí del amor de Dios en Cristo Jesús. El
apóstol Pablo tenía la seguridad de que el amor de Cristo, el cual le había llevado a entregar su propia vida por él, al igual que le llevó a entregar su propia vida por ti y por mí, era prueba más que suficiente para confiar plenamente en él. Por eso Pablo, a pesar de las circunstancias que estuviera pasando, confiaba plenamente en él. Por eso tú y yo, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, podemos confiar plenamente en él. Como el apóstol Pablo, nosotros podemos confiar plenamente en que Dios nos ama y que nos tiene en sus manos, permitiendo en nuestras vidas solamente lo que es mejor para nosotros conforme a su soberano plan. Por eso nuestra fe en Dios no es producto de las circunstancias, de si puedo vivir una vida placentera o no. Es producto de una convicción que va más allá de las circunstancias en las cuales estoy viviendo. Por eso tu experiencia de crisis, mi experiencia de crisis, no puede limitar mi fe. Los momentos de dolor no pueden detener tu fe. La mala noticia que llega a nuestras vidas no puede afectar a nuestra fe. Las circunstancias adversas que tocan a la puerta de nuestro hogar no pueden condicionar nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos depositado nuestra fe en el Dios Todopoderoso, el Dios del universo que entregó a su Hijo por ti y por mí. Y sabemos que Él solo va a permitir por su palabra aquellas cosas en nuestra vida que Él tiene controladas y que Él tiene preparadas por nosotros. Y es tremendamente instructivo que sea precisamente el apóstol Pablo quien dice esto. Alguien que sufrió todo lo que ya vimos que sufrió. Alguien que estaba pasando por todo lo que él había pasado, ¿verdad? Por eso debemos entender que Dios no es poderoso cuando hace un milagro a favor mío. Dios es poderoso, aunque el milagro no se realice. Dios no es un Dios que sana, no es un Dios sanador cuando la sanidad viene a mi vida. Dios es un Dios sanador, aunque yo continúe enfermo. Dios no es el Dios de toda provisión cuando yo tengo todo lo que quiero y necesito. Dios es el Dios de toda provisión aunque yo no reciba nada y aunque yo siga en escasez. Porque las circunstancias que rodean mi vida no tienen nada que ver con el proyecto, con el plan que Dios tiene destinado para mí, para la eternidad. Aquí puedo sufrir como Pablo sufrió, pero el regalo que Dios me ha hecho ya en Cristo Jesús es suficiente para afianzar mi fe y para motivarme a seguir adelante porque ya tengo lo mejor. Porque es que ya Dios me lo ha dado todo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Pablo lo tenía claro. Él decidió ejercer su fe para disfrutar de Dios, aun cuando en su vida hubiera episodios de sufrimiento y de aparente caos. Pero el sufrimiento y el caos son algo temporal, mientras que las bendiciones que tenemos en Él son eternas. Así que no importa lo que hay alrededor de tu vida, sea gozo, dicha, felicidad o sea un aparente caos. El Dios que nos lo ha dado todo, el Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí y que ha demostrado todo su poder soberano resucitándole de los muertos, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿No nos dará también todo aquello que necesitamos? ¿No va a estar pendiente a nuestras necesidades? Lo único que tenemos que hacer es esperar en Él. Esperar el momento, el tiempo de Dios. Y eso estamos haciendo en estos días, esperando en el Señor. Él nos ha mandado a obedecer a nuestras autoridades. Nuestras autoridades nos han mandado a resguardarnos por sanidad, por salud, y eso estamos haciendo, obedeciendo a Dios y a nuestras autoridades. Pablo conocía a Dios y creía en las promesas que Él había dado a su pueblo. Por eso en medio de los tiempos difíciles, Él podía disfrutar del pleno consuelo de su Dios, ¿verdad? Él ejercía la práctica de la verdadera fe. Esa fe por la cual Abraham, cuando escuchó la palabra de Dios, inmediatamente obedeció, aunque no entendiera nada, porque él no sabía dónde tenía que ir cuando Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Pero él simplemente hizo su parte, hizo lo que tenía que hacer, empacó sus cosas y marchó sin saber a dónde iba.
Él no entendía, no sabía cuando Dios le pidió la vida de su hijo Isaac, pero igualmente él tomó a su hijo, tomó la leña y fue camino del monte a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. No entendía nada, pero él obedecía. ¿Sabes una cosa? Yo no necesito tener una explicación de Dios para mis circunstancias. Yo no necesito una explicación de Dios para entender mi dolor. No necesito que Dios me explique por qué estoy en tiempos de crisis. No necesito que Dios me explique en qué consiste o cuál va a ser el desarrollo y el desenvolvimiento de la prueba que Él está permitiendo en este momento en mi vida. Lo único que yo necesito es saber que el Dios creador de todas las cosas me ha dicho que yo seré bienaventurado si confío en Él, si espero en Él, si mantengo mi confianza en Él. Por eso hemos de enfocarnos en Dios y en sus promesas, aún en esta situación que es para muchos angustiosa e incierta porque no sabemos lo que será de nosotros. Él nos sostiene en medio de la prueba. La palabra de Dios tiene 366 veces la frase no temas. 366. Una vez para cada día del año, incluso en los años bisiestos, como este año en el que estamos. En este año 2020, absolutamente cada uno de los días de este año, tú puedes escuchar la palabra de Dios diciéndote, no temas, hijo mío, no temas, estás en mis manos. Mis manos son las mejores. Yo te he dado todo. Te he dado incluso a mi Hijo Jesucristo. ¿Qué más quieres? Confía en mí. Por eso es que sabemos que podemos confiar en Él. Así que confiando en Él, permanecemos a la espera, permanecemos recluidos en nuestras casas y haciendo lo que la palabra de Dios nos manda y lo que las autoridades nos aconsejan también. Ánimo, que Dios te bendiga.